Tras pelearse con la hinchada y dejar de ser tenido en cuenta por Talleres, Matías Galarza está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de River Plate. El mediocampista paraguayo, que hace muy pocos meses era muy seguido de cerca por el Ajax de los Países Bajos, ahora podría llegar a River, en un intercambio que también incluiría a otro jugador del equipo cordobés. Galarza es un jugador con muchísimo talento, supo demostrarlo en varios pasajes con la selección paraguaya. Tiene sacrificio, personalidad y gambeta. Un jugador que al verlo jugar te da flashbacks de la selección paraguaya del 2010, con la garra guaraní que en cada partido demuestra. Pero la verdadera pregunta ¿es River el lugar indicado para Matías Galarza? Porque si nos guiamos con el historial reciente de los paraguayos en River Plate, hay motivos para dudar que este sea un buen destino para Matías Galarza. Adam Vareiro llegó con cartel desde San Lorenzo, nunca terminó de encontrar su mejor versión y sin haber marcado ni un solo gol, terminó siendo vendido a Brasil casi en silencio. También tenemos el caso de Matías Rojas, otro jugador de enorme calidad que vino desde el Inter de Miami y nunca fue utilizado, y ahora está muy cerca de salir del equipo de Núñez. La historia reciente no juega a favor. Gallardo no es un técnico que haya potenciado a los jugadores paraguayos últimamente, y eso al final del día es un dato. Con Galarza, River se lleva a un jugador joven, con hambre de gloria y con condiciones de sobra, pero también con una mochila bastante pesada después de su situación en Talleres. Entonces, para vos, ¿River Plate es un buen destino para Galarza o debe esperar a otro club?